Hermanos, buenos días. Nos toca hoy la parábola del hijo pródigo, un texto que tiene muchos comentaristas. La verdad es que se ayuda uno bastante debido a la abundancia de literatura que hay. MacArthur, Piper, Barclay, Moller, hay una cantidad de autores que hablan de ellos. La verdad es que lo que uno encuentra es buen recurso para poder hablar de este texto. Me he ayudado de muchos autores y los mencionados están en esta lista. Dice el texto. Voy a leer la parábola conocida como del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a cantar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó, y le besó, y le besó. Y así dice el texto en el original. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ya hemos visto que estas parábolas, que son 3 en Lucas, nos están hablando de algo que se pierde: una oveja perdida, una moneda perdida, ahora un hijo perdido. Y las 3 terminan resaltando cómo se busca aquello perdido y cómo hay gozo por encontrar lo perdido. Las 3 parábolas exaltan el gozo que hay en Dios y en el cielo por el perdido que es recobrado para Dios. El mensaje está realmente allí. Estas parábolas están relatadas precisamente a personas que eran importantes en aquel tiempo. Fíjense, allí estaban publicanos, aquellos hombres considerados por los judíos como los traidores de su raza, hombres corruptos, ladrones, efectivamente eran ladrones, y querían oír a Jesús, y están en el grupo. También está otro grupo que son los que Lucas llama pecadores. Esos que sí es verdad que nadie quiere estar con ellos, según los judíos. Esos que son los arruinados de la sociedad, los que causan gran desprecio, según los líderes judíos. Esos que, según ellos, no conocían la ley, por tanto eran malditos. Ellos están también ahí. Y fíjense que ellos quieren oír a Jesús. Pero en el grupo se hallan los antagonistas de Jesús. Dice el texto que estaban fariseos y escribas.
los teólogos de Israel, los maestros de Israel, esos que estaban pendientes a ver qué hacía Jesús para acusarle, para irse contra él, esos que criticaban a Jesús que comía con pecadores y que recibía también a publicanos y comía con ellos, están pendientes para precisamente hablar mal de Jesús por lo que hace. Ahí están en el grupo. Ese grupo de últimos, por el hecho de Jesús comer con publicanos y pecadores, también lleva a clasificar a Jesús como satánico. Para ellos, si Jesús está con hijos del diablo, entonces Jesús también es hijo del diablo, según ellos. Y hasta lo critican y lo critican fuertemente. Ahora, ¿qué va a hacer Jesús? Repito, va a mostrarles con 3 parábolas lo que significa realmente Dios y cómo la misericordia de Dios está para darse a aquellos que necesitan de la gracia de la salvación, de la gracia de la redención, de la gracia de la restauración. Y las 3 parábolas nos muestran, repito, esta verdad. Fíjense que las 3 parábolas toman elementos de la cultura, ya hemos visto eso. Tanto la parábola de la oveja perdida como la parábola de la moneda perdida toman muchos ejemplos de la cultura y con base en eso pudimos entender el mensaje. Esta última también es igual. Los autores, los comentaristas de ella, todos trabajan sobre la base de la cultura, o casi todos, para no ser exagerado. Y fíjense cómo dice la parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Un hombre con 2 hijos es la clave. Un hombre con 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Fíjense que es importante lo que va a narrar Jesús aquí, por lo que implica para la comprensión de Dios en ese contexto judío. Eso es lo que debemos estar pendientes. ¿Quién es Dios realmente? Y ese concepto de Dios es realmente el que tienen los judíos. Ese es el Dios que están viendo los judíos, este que Jesús les va a mostrar aquí. Y toda la parábola, usted se puede dar cuenta, es importante por lo que en el fondo tiene. Un comentarista nos dice que él estuvo en toda esa región. Menciona países: Turquía, India, Sudán, Egipto, Arabia, Palestina. Dice, recorrí toda la región, tratando de entender esta parábola y preguntándole a la gente cómo veían lo que yo les leí. Y dice este estudioso que en cada una de esas regiones, cuando leyó esta primera frase, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Dice que toda esa región, la respuesta fue la misma. Dice él: me respondieron de la misma manera. Si alguien en su pueblo pidiera una cosa así, sería un gran insulto. En esta región nadie pediría alguna vez una cosa así. Eso es imposible. Y les preguntan, ¿por qué? Porque en la tradición nuestra no es el hijo menor el que pide herencia. Y más, dicen ellos, la herencia se da cuando el padre muere. Pudiera ser que el padre la reparta antes, pero él sigue administrando los bienes. De tal manera que, dice este autor, todos los encuestados o los preguntados le dijeron: si a mí, un hijo menor,
me pide la herencia, lo mato a golpes. Porque lo que me está diciendo es, papá, no quiero más estar sobre tu autoridad, no quiero que tú seas más un obstáculo para mi vida, no quiero que seas tú quien me administre lo mío, yo quiero ser autónomo y dueño de lo mío. Muérete. Y entonces la respuesta por eso sería, papá coger a aquel hijo, darle un par de bofetadas o matarlo a golpes en público, por la ofensa que él estaba precisamente haciendo a su padre, lo estaba ofendiendo seriamente. La herencia solo se recibe cuando el padre muere. Ahora, según esta misma cultura, incluyendo la judía, no querer estar bajo la autoridad del padre, no querer la protección del padre, no querer la dirección del padre, generaba no solamente rabia, sino una amarga tristeza, porque era tratar con desconsideración el trabajo paterno, el afecto paterno, la preocupación paterna. Era poner por el suelo un trabajo que un padre haría con amor y con gran pasión. Entonces, era una ofensa seria cuando esto sucedía. Ahora, fíjense esto. Terminan en los que estaban en la región de Palestina, dice él, y los autores también concuerdan con esto, dice, querer la herencia en esa edad y ante esas exigencias era entrar en una dimensión de libertad para el cual no se estaría preparado. Fíjense la irracionalidad a la que lleva el pecado. Pedir algo, tomar algo para lo que no se está preparado. Y entonces, ¿cuál era el temor? Si yo le doy a un hijo que no está preparado para la herencia, en este caso, lo más probable es que no haga con ella lo que debiera hacer. Así que, lo primero que hace el hijo es ofender a su familia, ofender a su nación, ofender su cultura, ofender su religión, ofender su moral, ofender a su padre. Y por eso merecía ser castigado y particularmente merecía ser tratado fuertemente. Una gran ofensa. Ahora, si Jesús está hablando de los fariseos estarían sorprendidos, y los saduceos y cualquier otro que pudiera estar ahí, los escribas. A ellos también estarían pensando lo mismo. Es inaudito que un hijo menor pida una herencia. Es inconcebible, es ilógico. En la tradición judía eso sería irracional. Y lo que ellos pensarían como judíos es viola de modo evidente el mandamiento de honrar al padre. Porque en el mensaje lo que se está dando para un judío es muérete. No te quiero no quiero estar bajo tu tutela, no quiero estar bajo tu administración. Entonces estaba violando el mandamiento. Con mayor razón, entre los judíos, esto implicaba una sanción fuerte. Y ya lo veremos. Así que esta petición es vergonzante y es vergonzosa. Trae para ese padre de familia una gran humillación, una gran tristeza, amargura, porque lo están indignificando no solo como padre, no solo como guía moral, no solo como autoridad, sino como persona que ama a su hijo y que quiere lo mejor para su hijo. La respuesta entonces del padre sería golpe o muerte. Pero miren lo que dice el texto. Y le repartió los bienes. Es decir, este papá también está loco. ¿Cómo si eso es ofensa, cómo es que cede? El padre que debió sancionar a su hijo
y con ello limpiar su honra, comete un acto deshonroso, darle al hijo la herencia. Es decir, también el padre está violentando la tradición, la cultura, la vida familiar. El padre está cometiendo también un grave error. Así que cumple la ley. Al hijo mayor le da los 2/3, al hijo menor le da el tercio que le corresponde. Qué bueno tendría en su mente ese padre para patrocinar la rebelión de ese hijo irrespetuoso que lo rechaza. Ninguno. El padre debió hacer todo, como dicen los comentaristas, para proteger su propia honra. Ha sido avergonzado públicamente, necesita preservar su honra, debió castigar. Pero repito, el padre cede. Ahora, lo otro que se presenta aquí es que si el padre está en esa condición de ceder, el hijo mayor debió entrar en escena, porque el hijo mayor se considera la persona que debe orientar o aconsejar al padre en caso de necesidad, porque ve que su padre va a cometer un error o porque ve que su hermano va a cometer un error. Pero fíjense que aquí el hijo menor tampoco aparece. El hijo mayor, no aparece. Le recibe su herencia y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. El que debía proteger también la honra del padre y a su hermano joven, tampoco lo hace. Los judíos religiosos, como escribas, fariseos y demás, también estarían pensando, bueno, ¿cómo es posible que el hijo mayor no asuma la responsabilidad de preservar la honra del padre y de proteger al hermano menor para hacer lo que no conviene? Nada, no lo hace. La conducta del hermano mayor también es vergonzosa. Y se queda con su herencia. Y miren cómo continúa. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. No muchos días después, es decir, este jovencito trabajó rápido. Le dieron rápido la herencia y la usó de inmediato. Dice juntándolo todo. Reunió el dinero rapidito. Aquí el hijo menor hace algo también inaudito. Convirtió en efectivo los bienes. Pero ¿quién le compra a un hijo menor unos bienes? ¿Quién se los compra si no hay respaldo del padre? ¿Y qué hacían los judíos? Para ellos poder comprar los bienes de un hijo menor, ellos tendrían que pagar y esperar hasta que el padre muriera para que los bienes le fueran dados. Porque si yo compro, no me los van a dar enseguida. Me los dan a futuro. Si yo soy comprador de los bienes del hijo menor, los bienes me los dan a futuro, cuando el padre muera. ¿Y quién compra caro en esa condición? Nadie. ¿Y cuál era la tradición? Véndeme barato. Yo te compro barato. Fíjate que yo voy a recibir en 5, 6, 10, yo no sé cuántos años. ¿Y qué hizo el hijo menor? Tuvo que ceder, según la tradición, según lo común, vender barato para poder tener efectivo y poder irse. Y fíjense lo que pasa ahí. No está valorando la herencia familiar. Según la tradición judía, la herencia tiene que mantenerse tal como me la dieron o aumentarse más de lo que me dieron. No lo contrario. Yo la herencia que me dan en la tradición judía no la puedo devaluar. No puedo tener menos de lo que siempre he tenido, con el mismo valor. Pero este hijo, fíjense que le importa todo. La ofensa contra la familia y contra la tradición de su hogar la tira por el suelo. Vende barato, le dan su plata y se va. El comprador ahora tiene que esperar hasta que el papá muera para poder hacer efectiva la compra.
Piense que está sacrificando su futuro el hijo. El padre tampoco lo detiene, lo deja, le da permiso para que haga eso. El hijo se va a una provincia apartada, a una región pagana. ¿Qué judío lo haría? Si ellos cuando venían de una región pagana, ellos se sacudían hasta el polvo de los pies, porque no querían que el polvo de tierra pagana entrara a la tierra judía. Y así pasa. Este hijo se va, dice el texto, a una región lejana, rompe con la tradición más preciosa que tenía, la de su familia, la de su religión, la de su fe, la de su cultura, y se va para una tierra que no conoce y para la que precisamente en la que se va a divertir y hacer lo que le da la gana. Hay un corte drástico entre lo que antes era y lo que ahora va a ser. Y dice el texto que en ese país lejano, allí va y desperdicia sus bienes. Dice, viviendo perdidamente. Es decir, de la herencia que se llevó, no le quedó absolutamente nada. La despilfarró. Se la gastó en deleite, en placer, en lujuria, en disfrute de la carne. Hizo lo que quiso. Y al final no le quedó un céntimo. Y además de eso dice que se presenta hambre en la región. Este hombre comienza entonces a padecer. Yo me imagino, y piensa en los judíos que están allí y en los fariseos que están allí y escriban, ¿qué estarían pensando? Esto no pudo ser. ¿A quién se le ocurre irse con su herencia para un país lejano a gastársela allá? Eso no es de un judío. Aquí se rompe con toda la tradición cultural judía, con toda la tradición religiosa judía. Todo está siendo violentado. Y empeora la situación. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. La crisis se intensifica, no hay dinero, no hay bienes, hay hambre. Este hombre empieza a sufrir lo indecible. No tiene con qué satisfacer la necesidad mínima de comida. El estómago está vacío. Se da cuenta que tiene que hacer algo para subsistir. Y lo va a hacer. Ahora, es interesante que cuando la gente que lo rodeaba a él en la zona ya no podían beneficiarse de él, lo dejaron solo. ¿Quién con plata no tiene amigos? Y bastantes amigos. Y los amigos que están allí se portan tan bien que el otro es capaz de brindarles todo con ganas. Pero fíjense que lo gastó todo. ¿Y dónde están los amigos? Se perdieron, se diluyeron. Y este hombre comenzó a sufrir, a padecer hambre. Y dice el texto, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Los doctores de la ley judía que estaban allí, yo me imagino el grito que pegaron. Un judío cuidando cerdos. Cuando el cerdo es un animal impuro, eso no lo haría nadie. Eso no puede ser. ¿Qué debió hacer el judío según la tradición? Dicen los doctores de la ley. Debe andar hasta destrozarse los pies buscando la próxima comunidad judía para implorarle allí ayuda y trabajo. Eso debió hacer, pero no lo hace. No se salió de la zona, sino que al contrario, dice el texto, se pegó a un ciudadano de la región. Literalmente,
lo seguía para todas partes suplicándole trabajo. Y este hombre, para quitárselo de encima porque no hay contrato, lo envía a cuidar cerdos. Cuidar cerdos es una de las figuras que utiliza la Biblia para mostrar el grado de pecaminosidad que alcanza el hombre. Es decir, este hombre llegó a lo más bajo, a lo peor. Y va, bueno, a lo más bajo, va a llegar a lo peor cuando quiere comer las algarrobas de los cerdos. Ahí sí, el texto está diciéndonos, este hombre ya definitivamente hizo lo que quiso y está en la peor de la situación, espiritualmente hablando. Cuidar cerdos es la figura que va a mostrarnos el Señor para decir, este hombre realmente, espiritualmente, estaba por el suelo. Tocó fondo. El refrán judío decía, cuando necesitas algarrobas, pobre de ti, realmente estás lejos de Dios. Y Jesús conocía el refrán. Y por eso Jesús, de una manera inteligente, como siempre, va a decir, y este hombre terminó deseando las algarrobas de los cerdos, para decirnos que cuán lejos estaba este hombre de Dios, utilizando lo que el refrán decía. Quien necesita algarroba, lo que muestra es que está lejos de Dios. Y eso es, este hombre está lejos de Dios. El pecado lo absorbió, los deleites del mundo lo absorbieron, la carne lo absorbió, el diablo lo absorbió, hizo lo que le dio la gana y ahora está en la peor condición espiritual. Tomó el peor camino. El peor de los caminos tomó. ¿Y qué va a pasar aquí? Miren que es interesante que este hombre va a asumir la peor posición. Va a caminar por donde no debe. Se me perdió el texto. ¿Qué significa esto? Entendamos lo siguiente. Fíjense que este hombre, bueno, voy a seguirme por la Biblia para no perder el hilo. Este hombre termina comiendo algarrobas. Es decir, imagínese usted a este hombre metido entre los cerdos, comiendo. Esa es la figura. Piense en esa figura. Meterse, ustedes saben que los ponen en fila, utilizando la figura de hoy, y póngase usted a pensar este hombre metido en una de esas rendijas comiendo algarroba. Para decirnos Jesús, este hombre llegó bajo, llegó a lo peor, se rebajó tanto que no pudo salir de la situación porque el pecado lo dominó, lo controló. Realmente estaba en una situación crítica. Pero miren lo que va a pasar, y aquí se va a dar la resurrección de este hijo. También los judíos decían, cuando comas algarrobas, mira al cielo. Y dice el texto, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, nadie le daba, nadie le daba. Este hombre estaba pero mal. Y volviendo en sí, es decir, este hombre es tocado ahora por la gracia. Y este hombre ahora es capaz de verse a sí mismo. Y es capaz de hacer un tour interior, un viaje interior y mirarse. Y descubrirse en su esencia. Y descubrirse en su condición. Y descubrirse en su naturaleza. Y darse cuenta cuán mal está. Eso de volver en sí es eso. Es hacer una evaluación, una autoevaluación mía y darme cuenta que en definitiva lo he perdido todo y estoy en la peor de las condiciones.
Esa es la realidad. Y miren lo que va a pasar. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjense la interiorización hacia dónde lo lleva, al pasado. Ahora pienso en papá, ahora pienso en mi hogar, pero se me viene a la mente no el esclavo estaba bien en la casa. Era esclavo y hacía oficio, pero el esclavo era bien tenido, el esclavo tenía su comidita, el esclavo tenía su cama, el esclavo estaba bien. Aunque fuera esclavo, comparándolo con él, estaba él en la peor situación. No piensan en los que tienen lotes y parcelas, no. O les dan lotes y parcelas, no. Porque eso también estaría bien. Y él no piensa siquiera terminar como esa gente que está bien. Él está pensando en los que ganan el jornal del día. Eso que Jesús encuentra, ¿se acuerdan? En la plaza y dice, y fue a las 6 de la mañana y se llevó un grupo, vino a las 9 y se llevó el otro grupo, y vino a las 12 y se llevó el otro grupo, y vino a las 3 y se llevó el otro grupo, y vino a las 5 y se llevó el otro grupo. Eso es jornalero, eso es que había que pagarles día. Bueno, este hombre empieza a pensar en esos. Es decir, laboralmente está pensando en los que tienen la escala más baja. Y él está diciendo, aún los que laboralmente tienen el puesto más bajo en la casa, están bien. Porque miren lo que el texto dice. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Qué está diciendo este hombre? Mi papá es tan bueno, mi papá es tan solidario, que no solo les paga el salario del día, sino que le da más allá de lo que ellos esperan. Y dice él, bueno, yo quisiera estar siquiera ahí. Es lo que está pensando. Y yo aquí perezco de hambre, es decir, los que laboralmente están en la escala más baja están mejor que yo en la casa de mi padre. Porque mi padre no les paga solamente el día de trabajo, sino que los ayuda más allá de lo establecido. Más allá. ¿Y qué va a pasar con este hijo? Me levantaré. Miren aquí la resurrección. Este hombre revive. Me levantaré. Los comentaristas dicen, esto es como cuando un hombre resucita. Y espiritualmente eso es lo que va a pasar con este hombre. Vuelve a la vida espiritual, renace en Cristo, renace en la gracia, renace en la misericordia de Dios. Me levantaré. ¿Y qué voy a hacer? Iré a mi padre. Y fíjense lo que va a hacer. Arrepentimiento puro. Primero, yo y solo yo pequé. Yo y solo yo la embarré. Yo y solo yo ofendí a mi padre. Yo y solo yo ofendí a mi familia. Yo y solo yo hice lo que no debía hacer. Yo me levantaré. Yo iré a mi padre y yo le diré, Padre, pequé tan grave y pequé tanto que mis pecados llegan al cielo. Esa es la idea. Este hombre está siendo consciente de cuánto pecado ha cometido, de cuán grandes pecados ha cometido y cuán grande reconocimiento está haciendo de esos pecados. Él no se esconde. Él no tapa su pecado. Él está diciendo, yo cometí serios y graves pecados, tan graves que tocan el cielo. Está reconociéndose en su condición pecadora,
ofensiva de Dios, ofensiva de su Padre, está reconociendo que le ha dado la espalda a Dios y que él y solo él es culpable. Por eso, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, te ofendí. ¿Se acuerdan de David? Contra ti solo he pecado. Cuando hay conciencia del pecado, seguro que nos damos cuenta que somos nosotros los responsables del pecado y seguro que nos damos cuenta que a Dios es a quien hemos ofendido y a Dios hay que ir para suplicarle misericordia por todo lo hecho. Y la idea aquí es que este hombre quiere ser específico de sus pecados. Este hombre no hace como nosotros hacemos. Hermanos, si lo ofendí, perdóneme. ¿Me ofendiste o no me ofendiste? No, este hombre no está haciendo como nosotros. Este hombre está reconociendo cada pecado y está diciendo, fueron tantos y fueron grandes. Y la embarré notablemente y ofendí seriamente a mi familia y a mi padre. Y por eso, el reconocimiento tan grande. Carga con las consecuencias de su pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Me está viendo? No soy digno de ser llamado tu hijo. Nosotros no queremos cargar con las consecuencias de nuestro pecado. Pero este hijo está sabiendo lo que haber pecado significa. Y es consciente de que pecó contra su padre, no merece absolutamente nada de su padre. Padre, ni siquiera yo no puedo considerarme nada delante de ti. Padre, yo sé que ya yo no pertenezco a tu familia. Padre, yo no merezco que tú me trates con amor, que tú me trates con misericordia, no lo merezco. Esa misericordia que es para tus hijos. No merezco tus bienes, no merezco tu casa, no merezco tu afecto, no merezco tu amor. Yo no vine para que me trates como a tu hijo, porque soy consciente que la ofensa contra ti ha sido grande y como tal sé que merezco lo que merezco. El rechazo tuyo, el desprecio tuyo, la desconfianza tuya. Fíjense, este hijo es consciente. Este hijo no se va por las ramas ni trata de esconder nada. Ofendí a mi papá, soy consciente de que esto me trajo consecuencias y cargaré con las consecuencias de mi pecado. No soy digno de llamarme tu hijo. Padre, pero quiero restituir. Y dame la posibilidad de restituir. El judío decía, sin restitución no hay perdón. Y mire lo que está pasando aquí. Este hijo está diciendo, Padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Padre, yo acabé con los bienes. Este hijo sabía que un judío jamás regresa, como les decía ahora rato, con menos de la herencia. O vienes con la herencia que se te dio, o vienes con más de lo que se te dio. Este hombre viene sin nada. Este hombre sabe que no puede exigir a su padre, que no puede pedirle nada a su padre, que no puede tener nada de su padre. Lo ofendió en todo sentido, espiritual, material, económica, social, espiritualmente. Por eso, Padre, yo quiero ser jornalero tuyo. Y con eso le está diciendo, Padre, sé que me voy a demorar años y años pagándote, pero miren la intención, quiero pagarte, Padre. Y quiero pagarte como jornalero, no me importa, Padre. Pero quiero que mi corazón esté en paz, sabiendo que te he devuelto
lo que destruí con mi actitud y con mi vida. Este hijo tiene realmente conciencia por el Espíritu Santo de todo lo que hizo. Y fíjense aquí el verdadero arrepentimiento, reconocimiento del pecado, dolor por el pecado, confesión del pecado, restitución por el pecado. Lo que va a pasar con Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo se arrepiente y después dice también, y voy a restituir. La restitución es obligatoria en la ofensa. Así que si Yulisa ofende a Jorge hablando mal de él con Jennifer, tendrá que ir Yulisa donde Jennifer a decirle, mira, Jennifer, te hablé mal de Luis y lo que te dije que era mentira. Perdóname. Luis, hablé mal de ti a Jennifer y le dije una mentira. Perdóname. Mire lo que pasa ahí. No es solamente que Yulisa le pida perdón a Luis, es que vaya a deshacer lo que hizo. ¿Y qué hizo? Dañar la integridad y la vida de Luis. ¿Y entonces qué tiene que hacer? Jennifer, te dije lo que no es Luis. Y lo hice por rabia. Y lo hice por orgullo o por lo que haya sido, pero lo hice. Nosotros somos sabrosos. Ay, hermano, perdóneme, pero hicimos daño y no restituimos. No restituimos. Y la restitución era por ley judía. Pero más que por ley judía, es por la palabra de Dios. Más que por la ley, por la palabra. Y por eso, Padre, no soy digno, no quiero pensar, ni siquiera piense, Padre, que yo vine a buscar otra vez la filiación. Sé que no la merezco. Pero sí, Padre, yo sé que sí puedes darme la bendición de trabajar para ti, para devolverte lo que te robé. Ponme a trabajar como jornalero. Fíjense que resucitó este hombre. Volvió a la vida. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es que ni siquiera merezco ser esclavo, ni siquiera merezco ser de los que están en la casa. Y levantándose vino a su padre. Y hace otra vez el verbo, levantarse. Es decir, este hombre realmente había sufrido una transformación en su corazón y estaba decidido a resolver su problema espiritual y todo el problema que había causado con su familia. Estaba decidido y estaba decidido a cargar con las consecuencias, inclusive estaba decidido a morir. Porque si el papá aplica la ley, este debió morir. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos. Fíjense que este padre también salió a buscarlo. Este padre es como la mujer que perdió la moneda, salió a buscarla. Este padre como el pastor que salió a buscar la oveja. Aquí está un padre buscando a su hijo. No sabía para dónde coger, pero él salió a buscarlo. ¿Para dónde cogió mi hijo? No sé, pero tengo que salir a buscarlo y tengo que encontrarlo. Y tenía que ser así. Porque si el padre no lo encontraba antes que el hijo entrara a la aldea, este hijo ya estaba perdido. Y lo que se le esperaba era la sanción pública. Y el padre ya no podía hacer nada. Por eso el padre tenía que estar atento afuera, para evitar que este hijo entrara al pueblo. Porque si él lograba reconciliarse con su hijo antes de entrar al pueblo, el hijo tenía las posibilidades de seguir viviendo y de seguir siendo miembro de la familia si ese padre quería.
Y por eso dice el texto, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. ¿Cómo lo reconoció? No se sabe. Pero este padre estaba dispuesto a encontrar a su hijo y lo encuentra. Miren el amor de este padre. Y lo encuentra. Y dice el texto, fue movido a misericordia y corrió. La actitud de perdón la presenta Lucas de una manera hermosa aquí. Se echa sobre su cuello y lo besa y lo besa y lo besa y lo besa. El padre, dolido por haber perdido a su hijo, quiere encontrarlo y lo encuentra y le manifiesta todo su amor y toda su misericordia y toda su gracia y todo su perdón. Lo besa, lo besa, lo besa y con eso le está diciendo te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Fíjense que el hijo no termina la frase. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. No vale ya la pena. ¿Y por qué no vale la pena? Ya me perdonó. Vino a encontrarme. Me encontró fuera de la ciudad. Me abrazó y me besó mi padre. No necesito otra cosa. Ya no necesito decirle trátame como a uno de tus jornaleros. Porque lo que yo estoy viendo es la misericordia y la gracia del Padre mío, de mi Padre que me está expresando con toda abundancia. Y el texto dice que corrió, acuérdense que el judío no corre. Para un judío anciano correr es vergonzoso. Pero a este padre le importa la vergüenza. Y que hablen mal de mí no importa, estoy viendo a mi hijo que viene, quiero salvarlo y lo voy a salvar antes de que entre a este pueblo. Y lo salva fuera del pueblo, donde nos salvaron a nosotros, fuera del pueblo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado. Fíjese, se lo dice. Lo que había él pensado, lo va a hacer ahora. Pero repito, no termina. ¿Y por qué no termina? Porque no era necesario. ¿Para qué decirle trátame como a uno de tus siervos si yo lo que estoy viendo es que me está tratando como hijo? Y me está perdonando. Y me está brindando su amor, y me está brindando su gracia, me está brindando su afecto, me está brindando su misma persona. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, ahora se vienen para la casa. ¿Y qué pasa? Una transformación radical. Fíjense, la fiesta de la parábola de las ovejas, de la oveja perdida, la fiesta de la moneda perdida, ahora la fiesta por encontrar al hijo perdido. Sacad el mejor vestido y vestidle. En la tradición judía el padre siempre tenía un vestido lujoso para ocasiones especiales. Particularmente dicen los escritores que para la boda del hijo mayor debía tener ese vestido hecho. O para alguna fiesta especial. Pónganle, tomen este tipo. Mire que lo abraza. Yo me imagino ese tipo de hediondo a cerdo, a barro, a porquería. Este padre no le importa eso. Así con todo y hediondo a cerdo y sucio, es su hijo. Y lo ama, y lo perdona, y lo trae. Báñenlo.
Las expresiones son las que se utilizan para una persona importante en Oriente. Báñenlo, como si fuera un príncipe, báñenlo, vístanlo. Y lo van a vestir con el mejor vestido. Es decir, aquí este hombre está mostrando cómo él restaura a la dignidad de hijo a ese que ha llegado. Ponerle su vestido es reconocer que ese es de él y que no ha dejado de ser de él. El hijo recobra la dignidad de hijo. Y no solamente eso, fíjense que el texto dice, pónganle un anillo en su mano. ¿El anillo para qué servía? Era señal de autoridad, se ponía para firmar, para sellar documentos. Y documentos oficiales, se le echaba cera y se ponía el anillo. ¿Qué le está diciendo? Este recupera la autoridad que tenía aquí y podrá hacer negocios a nombre mío. Recupera la autoridad perdida. Este podrá hacer negocios a nombre mío. Recupera la autoridad perdida. Pónganle sandalias. ¿Quiénes eran los que usaban sandalias? Los libres. El esclavo no usaba sandalias. ¿Y qué le está diciendo? Vuelves a ser mi hijo y mi hijo en la plenitud de la filiación. Libre. Tú eres una persona que recupera su dignidad, tú eres una persona que recupera su autoridad y tú eres una persona que recupera su libertad. ¿No es lo que hace Jesús con nosotros? ¿No es lo que hace Dios con nosotros? Y fíjense que estos judíos que estaban allí, la sorpresa que se llevaron fue grande. Miren lo que hace el Padre. ¿Y qué esperaban ellos? Que el Padre se quedara en el pueblo, esperara que el Hijo entrara, los habitantes de la ciudad lo cogieran y lo sentaran en la mitad de la plaza, los habitantes de la ciudad lo humillarían, lo insultarían, le pegarían por 4 días. Al cuarto día era que el padre iba a ver qué era lo que ese hijo quería, para entonces él asumir su autoridad y darle al hijo lo que merecía. Eso era lo que pensaban los judíos. Tiene que aplicar y recuperar su honra. Pero es que el papá no hace eso. El papá no lo deja entrar a la ciudad. El papá lo perdona afuera y se lo trae. Ahí fuera de eso le reventaban una, dice la tradición, una olla de barro o de, como una especie de, bueno, sí, una olla de barro llena de material quemado y se la reventaban en los pies. Dice que tostaban maíz y lo dejaban quemar y se la reventaban en los pies como señal de rechazo, de maldición y te largas de aquí. Pero miren que eso no es lo que pasa. Papá lo espera afuera, lo perdona afuera y lo entra. ¿Quién puede hacer nada ahora? Nadie. Porque si la gente estaba atenta y vio lo que pasó con el padre allá afuera, ya no hay nada que hacer. ¿Quién puede insultar a este hijo? ¿Quién puede decir nada a este hijo? Nadie. Si este padre ya lo perdonó, no hay nada que hacer. Absolutamente nada. Entonces, miren qué hermoso esto cuando el Señor nos va a decir al arrepentido, yo lo dignifico otra vez. Al que viene a mí con corazón arrepentido, yo lo restauro, yo le doy la vida, yo lo pongo en condición de hijo. ¿No es lo que hace Dios con nosotros? ¿Cómo estábamos tú y yo? Lo decíamos esta mañana, en la peor condición. En la peor. ¿Qué éramos delante de Dios? ¿Cómo era nuestra justicia delante de Dios? Basura. Porquería.
¿Cómo estaba nuestro corazón? Pervertido. ¿Y qué hizo Dios? Nos salvó fuera de la ciudad, en la cruz. Allá cargó los pecados nuestros, allá nos amó, allá nos mostró la misericordia, allá nos mostró la gracia, allá nos dijo, eres en mi hijo, eres mi hijo. En mi hijo restauras tu dignidad, en mi hijo restauras tu condición de ser parte de mi familia, en mi hijo restauras todo lo que habías perdido. Y después, la fiesta. Traigan el becerro gordo y matarlo. El becerro gordo era el que preparaban para esas ocasiones especiales. Y dicen que un becerro de esos alcanzaba para 200 personas. Por las características del animal. Que lo trataban con un cuidado y una alimentación especial. La fiesta era grande. ¿Qué nos está enseñando Jesús con esta parábola? ¿Y qué le está enseñando a los fariseos? Bueno, ¿quién es Dios? Diferente al Dios de ellos. El Dios de ellos no perdona. El Dios de ellos ajusticia. Y ajusticia tanto que ellos decían que a los pecadores, como eran malditos de la ley, no se les debía nunca hablar de la ley. Nunca. Pero miren lo que hace Dios. A los que consideran malditos, Él los atrae para darles la vida. Y los perdona. Y los acoge y les trae a su reino. Está diciendo, el Dios de ustedes no es el Dios de la palabra que ustedes enseñan y predican. El Dios de ustedes es otro Dios, violento, agresivo. Un Dios que se ofende y que no perdona. El Dios de Jesús es el Dios amor, el Dios que perdona a pesar de las ofensas. Y el Dios que quiere atraer hacia sí a todo aquel que le odia. Por eso los comentaristas están de acuerdo cuando dicen, esta no es la parábola del hijo pródigo, sino la del Padre misericordioso. O la parábola simplemente de los dos hijos y el Padre. No es más. Entonces, hermanos, si algo nos está mostrando Jesús aquí es eso. Cuánto Él quiere que nosotros entendamos quién es el Dios que salva y quién es el Dios que da la vida. Y quién es el Dios que quiere que le amemos y estemos con Él. Y quiero terminar diciéndole, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Verso 7. Verso 10. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esto es lo que hay en esta historia. Celebración porque un perdido y muerto ha revivido. Y la celebración comienza. La cara de escribas y fariseos, póngase usted a pensar cómo estaría. Indignados, molestos. Ese no es el Dios que nosotros predicamos. Ese no es el Dios del que nosotros hablamos. Aquí lo que Dios nos está mostrando es cómo la gracia triunfa sobre el pecado. Cómo la misericordia triunfa sobre el pecado. Y cómo en la gracia la restauración del pecador es total y completa. Pónganle vestido.
pónganle sandalias, pónganle anillo. Restauración total. Dios desciende hasta nosotros, hasta el polvo de nuestras aldeas y pueblos, para salvarnos. Él es el buscador y ve al pecador antes que el pecador lo vea a él, y encuentra al pecador antes que el pecador lo encuentre a él, y le brinda la gracia al pecador que no la merece, y lo acoge en su arrepentimiento. Así que, hermanos, el mensaje, repito, es claro y fuerte. Para una iglesia como la de hoy, ¿nosotros qué podemos pensar si somos llamados por Dios en la gracia como ese pecador? Porque no podemos decir que éramos diferentes. Tú y yo estábamos en la misma condición de ese hijo pródigo, lejos de Dios. Decidimos echar a Dios de nuestras vidas. Como hoy la gente está decidiendo sacar a Dios de sus vidas. La gente se pregunta, ¿y por qué las escuelas están así? Porque sacaron a Dios de las aulas. ¿Por qué las universidades están así? Porque sacaron a Dios de sus aulas. ¿Por qué las familias están así? Porque sacaron a Dios del hogar. ¿Por qué las empresas están así? Porque sacaron a Dios de ahí. Y cada vez que sacan a Dios de algún lugar, lo que viene es caos y muerte. Este hombre apartó a Dios. Este hombre echó a Dios de su vida. No podía esperar otra cosa sino su propia muerte. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que lo restauró y le dio la vida. Esa vida que usted y yo tenemos hoy por pura gracia. Esa vida que usted y yo tenemos por pura misericordia de Él, no por otra cosa. Si estamos aquí, no fue porque nosotros inteligentemente buscamos a Dios, sino porque Dios nos encontró torpes, tontos, estúpidos nos encontró Dios en una situación de pecado y nos salvó. Y nos salvó por gracia. Ni tú ni yo merecíamos eso. La gente cree que merece la salvación y cree que por hacer algo bueno, ay, Dios me va a tener en cuenta. No, Dios no te va a tener en cuenta si no eres regenerado, no te va a tener en cuenta. Eso lo dice la Biblia claramente. Y mientras no seas salvo, así será. Ahora, si tú quieres morirte en tu pecado, ojo, ese es problema tuyo, pero Dios quiere salvarte. Y Dios quiere liberarte. Y Dios quiere darte la vida. Dios quiere ponerte en el lugar de hijo. Decir otra cosa es insultar el grande amor del Padre para nosotros. Y al Dios de los cielos, al Dios Trino y al Dios Uno, gloria y honra y alabanza por siempre. Amén. Padre nuestro, Dios de misericordia y de gracia, te alabamos y te bendecimos por esta palabra sencilla, pero precisa, pero clara para nuestras vidas. Nos estás diciendo cómo tú definitivamente eres el Dios que busca al pecador y que busca al pecador hasta encontrarlo. Porque si algo tiene el pecador es que no tendrá ganas de venir a ti. Si este pecador hubiera seguido actuando según lo que pensaba, y el Padre no actúa, Señor, sabemos lo que hubiera pasado. Pero tú en tu gracia actuaste y lo salvaste para vida eterna. Sigue salvando a muchos, Padre, y ayúdanos a nosotros, no solamente para ser fieles y testigos tuyos, sino para predicar el Evangelio. ¿Cuántos hay en este mundo que andan perdidos?
son cadáveres ambulantes, están muertos en este mundo. Y así muertos en este mundo, si no hay salvación en Cristo, irán al mismo infierno y padecerán la muerte eterna, la segunda muerte. Ayúdanos a predicarles el Evangelio para que tengan la oportunidad de escuchar de ti, pero de ser salvos por ti. Oh, gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos de inmediato a orar.